con él en la mañana de hoy. Él es el vicepresidente de finanzas de la Autoridad del Canal de Panamá. Y es que precisamente esta semana, el día viernes de la semana pasada, tuvimos la oportunidad de participar de un conversatorio sobre los resultados financieros del Canal de Panamá, año 2024. Buenos días. Buenos días, don Víctor. Hablemos un poquito de estos resultados financieros. ¿Fueron positivos? ¿Fueron negativos? ¿Los esperados? Se habla de que por falta de agua el Canal de Panamá dejó de percibir 800 millones de dólares. Entremos un poquito en detalle en relación con este tema y el impacto que tuvo este año 2024, que fue duro para el Canal de Panamá. Gracias, Álvaro, y gracias por la invitación a este evento y gracias por acompañarnos el viernes en nuestro conversatorio. Definitivamente creo que es importante más que nunca explicar bien los resultados del canal para el año fiscal 24, ya que como saben, el 24 desde el punto de vista de agua no fue un buen año, fue de hecho uno de los peores años que hemos tenido en la historia del canal, los 110 años del canal, y eso resultó en un ajuste a capacidad en tránsitos de un 20%. Antes de entrar en los resultados del año fiscal 24, déjame echar un poquito para atrás para poner todo en contexto. Si vemos los últimos 5 años, creo que es justo decir que han sido todo menos normal. En el año fiscal 2020 enfrentamos otra crisis del Niño, no tan severa, pero sí hubo una crisis, hubo sequía, y no fue tan severa y no tuvimos que ajustar capacidad en el canal, ajustamos calado, manejamos la situación, y las ganancias de la empresa fueron sólidas. Después del año 2020 tuvimos que enfrentar la crisis de la pandemia. Básicamente estamos hablando del 21 y 22, parte del 23, donde básicamente el país estaba por gran parte de esos años cerrado. El canal operó sin haber cerrado ni un minuto. Creo que eso hay que darle crédito a los más de 8.500 hombres y mujeres del Canal de Panamá, que trabajan 7 días a la semana, 24 horas al día, para mantener el canal operando de una manera segura y confiable. Pero en fin, tuvimos esa segunda crisis, la enfrentamos, y en el año 23-24 tuvimos lo que ha sido una de las peores sequías en la historia del canal, y que por primera vez tuvimos que limitar el número de tránsitos en la vía acuática. Regularmente nosotros tenemos 36 tránsitos diarios. Tuvimos que ajustar eso a 24 tránsitos diarios. Estamos hablando de un recorte importante y significativo. Y uno pensaría, bueno, si cualquier negocio que corta capacidad un 20%, difícilmente puede entregar resultados favorables. Y por eso creo que es importante dedicarle el tiempo a explicar los resultados del 2024, que fueron, relativamente hablando, muy favorables. Si bien tuvimos 20% menos capacidad, los ingresos de la empresa crecieron 1%, que no es nada alentador, pero en el contexto de 20% menos capacidad es muy bueno. Y eso es resultado de una estrategia que hemos implementado desde hace 5 años. Y me refiero a la estrategia de precios que inició en el 2020 con la iniciativa de cobrar un cargo por agua dulce. Y como mencioné, en el 2020 tuvimos un fenómeno del Niño, y en ese entonces decidimos que teníamos que revisar la manera de el Canal de Panamá operar con respecto a sus precios y darle el valor justo al agua. Y ahí salió el concepto del cargo por agua dulce. El primer año el cargo por agua dulce generó unos 150 millones de dólares de ingresos adicionales, y ha generado hasta la fecha, en los últimos 4 o 5 años, por encima de 700 millones de dólares. Entonces, eso inició un proceso de cambio de estrategia
donde implementamos una estrategia de gestión de ingresos que implica un aspecto de precio dinámico en una parte de los costos de tránsito para nuestros clientes. Y también en el año 2023 implementamos un cambio de estructura a nuestros peajes. Básicamente el cobro de peajes lo cambiamos a que sea basado en qué esclusa se usa, cuál es el tamaño y capacidad del buque y el valor del agua, cuánta agua se utiliza en el tránsito. Entonces, todo esto ha resultado en que en un año con 20% menos capacidad, hemos podido superar las ganancias del año anterior, del año fiscal 2023. En ese año la ganancia fue de 3.200 millones de dólares. En el año fiscal 2024 llegamos a una ganancia neta de 3.500 millones de dólares. Ahora, importante explicar cómo podemos subir la ganancia neta en un año de sequía y de crisis. Sí, porque llama poderosamente la atención. Me estás diciendo que el canal, por falta de agua, dejó de percibir cerca de 800 millones, pero al mismo tiempo me estás diciendo que hubo un alza de 209 millones por encima de lo presupuestado y 18 millones más que lo que se registró en el año 2023. Absolutamente, y eso hay que explicarlo muy bien, porque lo peor que podemos hacer es no explicar las razones detrás de esa ganancia y de ese resultado, porque podríamos llegar a la conclusión de que, bueno, si podemos generar esa ganancia, ¿para qué es necesario resolver el problema del agua? Entonces, por un lado, si no hubiéramos tenido la crisis y hubiéramos tenido los 36 tránsitos diarios y no hubiéramos bajado a 24 y a un promedio de 27.2 para el año diario, sí, hubiéramos generado 800 millones más en ingresos. Pero por otro lado, con la crisis que tuvimos y el hecho que tuvimos que bajar capacidad, no sé si recuerdas, en octubre, noviembre, hubo unas cuantas semanas que teníamos como 140, 160 buques esperando su turno para transitar. Bueno, formó una congestión espantosa y salió en todos los medios, y fue resultado de que por varios meses le estábamos comunicando a los clientes que veíamos un niño más severo de lo esperado y le estábamos pidiendo que hicieran su reserva para transitar, pero la costumbre del mercado siempre ha sido que un 40 a 50% de los clientes reservan, el resto vienen y esperan en fila. Entonces se nos formó una fila de 160 buques, y la única manera de manejar esa situación, que es un tema logístico, es básicamente dejar que el mercado determine cuál es el valor para transitar por el Canal de Panamá. Pues la otra opción era que alguien aquí decidiera cuál era el precio y seleccionara quién puede transitar y quién no. Entonces, esa situación resultó en un ingreso adicional por subastas de aproximadamente 450 millones de dólares. Eso ayudó a compensar lo que perdimos por tener menos tránsitos, que en total fueron como 2.700 menos tránsitos. En fin, ese superávit, digamos, en ingreso de subasta no se va a dar en un futuro. La próxima vez que tengamos el fenómeno del Niño, que por cierto ahora ya no está ocurriendo cada 7 años, ahora es cada 4 años, y por cierto ya no es menos severo, cada vez está más severo, la próxima vez no vamos a tener ese beneficio. Hoy por hoy, cada tránsito, cada buque que quiere transitar por el Canal de Panamá tiene que hacer su reserva. Consideramos que es la mejor manera de manejar una compañía en el negocio logístico, donde tenemos una capacidad limitada y una demanda que excede esa capacidad. Y cuando tienes eventos como el Niño, obviamente, es mucho más ordenado tener un método, un modelo de negocios donde los clientes tienen que hacer su reserva. Entonces, esos 450 millones de dólares, la próxima vez que vamos al Niño, no lo vamos a realizar. Y por ende es importante saber que sí, tuvimos ese beneficio en 2024. Nos ayudó a compensar, pero eso no se va a dar otra vez. O sea que pensar que no tenemos que resolver el problema del agua no sería lógico o lo apropiado. Es más, para pensar que no tenemos que atacar ese problema, uno tendría que pensar desde el punto de vista de oferta de agua. Uno tendría que pensar que, uno, no van a haber más niños o no van a ser frecuentes, y es todo lo contrario. Sí los hay, y
que son más frecuentes. Dos, o que van a ser menos severos, tampoco es lo correcto. Y desde el punto de vista de demanda, tendríamos que pensar que la población en el área metropolitana va a dejar de crecer. De los 2.2 millones que tenemos ahora, eso no va a pasar. La demanda para agua potable va a seguir creciendo. Y también tendríamos que pensar que el Canal de Panamá no necesita crecer más en capacidad para ser competitivo. Y eso obviamente no es realista. Entonces, no nos engañemos, por buenos resultados en el 24, el tema del agua, el problema del agua, hay que solucionarlo. Afortunadamente, Panamá es el quinto país más lluvioso en la Tierra. El primero es Colombia, el sexto es Costa Rica. O sea, agua hay. El tema es traer el agua al lago Gatún y tener la infraestructura para poder entonces hacerle frente al próximo niño y poder garantizar a nuestros clientes esa confiabilidad de tránsito seguro, sin tener que tener cada 3, 4, 5 años estas situaciones y estas disrupciones. Que si hubiésemos tenido la disponibilidad de agua que existe en Panamá, como usted dice, porque agua hay, esto no hubiese pasado. Escuché una cifra de que aproximadamente hubiesen pasado 2.000 tránsitos adicionales de alto calado. Sí, 2.700. Imagínense. 2.700. Y para ponerlo en términos sencillos, Álvaro, ganancia neta, año fiscal 2023, 3.2 billones. Ganancia neta, año fiscal 2024, 3.5, pero tienes el efecto ese de la subasta de los 450. Si no hubiésemos tenido el niño, la ganancia neta del 2024 hubiese sido 3.7, 3.8 billones. Dejamos plata en la mesa por no tener la solución de agua. Entonces no nos engañemos porque estuvo mejor. Dejamos plata en la mesa. Y yo creo que el objetivo del Canal de Panamá es optimizar el valor para los panameños. No es simplemente estar mejor que el año pasado y no crecer. Pero entonces, también escuché en el conversatorio que hubo empresas que tomaron la decisión por el tema de la subasta y el precio, la rentabilidad de utilizar otra ruta y que ahora están tratando de ver cómo resuelven ese tema de reincorporar a la ruta Canal de Panamá a estas empresas. Sí, depende del segmento. El Canal de Panamá atiende 7 segmentos. Los grandes son portacontenedores, graneleros, LPG, LNG, RoRo, que es portavehículos, etcétera. Entonces, por ejemplo, el segmento de portacontenedores fue un segmento que básicamente no fue afectado por esta crisis. Y ese segmento representa casi 50% de nuestros ingresos. Sin embargo, el segmento de LNG, gas natural licuado, ese segmento fue afectado hace 2 años por la guerra en Ucrania. En ese entonces, antes de la guerra, antes del conflicto, nosotros atendíamos 1.7 tránsitos diarios. Eso bajó a un tránsito diario después de la guerra y después ahora estamos moviendo muy poco LNG. Y ese es un mercado que queremos recuperar. Uno de los temas que estamos trabajando, y no sé si has escuchado, hicimos una iniciativa donde estamos haciendo disponible paquetes de reservas que pueden ser adquiridos a 1 año, porque este segmento lo que está buscando es una confiabilidad de tránsito y no necesariamente tienen la capacidad y su modelo de negocio es tal que pueden asegurar una reserva en el tiempo debido. Entonces este paquete que estamos haciendo disponible, que fue muy exitoso la venta hace un par de semanas, debe ayudar a solucionar ese problema y va a traer de regreso ese segmento. El segmento de graneleros fue el otro segmento que fue impactado de una manera importante. Estamos usando el Cabo de Buena Esperanza y ese segmento se está recuperando de una manera lenta, pero se está recuperando y estamos viendo maneras de cómo podemos acomodar su necesidad de reservación. Una vez más, cambiamos el modelo a reservaciones y algunos segmentos necesitan que veamos cómo podemos acomodar basado en su realidad de negocios. No todos los segmentos operan igual. Algunos tienen más
flexibilidad, algunos tienen más tiempo anticipado para hacer la reserva, otros no. Entonces ahí es donde estamos trabajando de una manera muy diligente en ver cómo podemos hacer otros cambios para seguir acomodando los diferentes segmentos. LPG se ha comportado súper bien. Ese segmento, es más, ha crecido en participación de ingresos de la empresa. Y roll-on, roll-off, que es portavehículos, también le ha ido muy bien. Entonces, todo depende del segmento. Lo que sí te puedo decir es que el canal está de una manera muy diligente, enfocado de una manera diaria a ver cuáles son esas necesidades de nuestros clientes para poder acomodar y asegurarnos de que mantengamos esos tránsitos y que regresen al canal todo lo que estaba en nuestra base de clientes. Muy bien. ¿Expectativas para el año 2025? Vemos, la capacidad ya está donde debe estar. En términos de tránsito ya estamos en 36 tránsitos de capacidad. El mes de octubre está como en promedio de 31, 32, así que ha estado subiendo el volumen. Esperamos que continúe esa tendencia. Le presentamos al presupuesto, a la asamblea, un presupuesto de ganancia neta de casi 3.8 billones de dólares, con un crecimiento saludable en ingresos. Entonces el 2025, el año fiscal 2025, debe ser un año normal con la única salvedad de que pareciera en los últimos 5 años, todos los años hay una sorpresa. No sabemos cuál va a ser la sorpresa este año, pero estamos haciendo todo lo necesario para estar preparados para lo que venga. El agua no pareciera ser un tema este año, pero eso no significa que en 4 años no tengamos otro tema del niño, y a nosotros nos preocupa que sea otra vez un niño severo y que resulte en una disrupción, y por eso estamos preparándonos desde el punto de vista operativo, porque aunque la solución de agua empiece a implementarse, digamos, el próximo año, igual no va a estar esa disponibilidad adicional de agua, no va a estar lista hasta dentro de 6 o 7 años. Así que claramente vamos a estar enfrentando un niño más antes de tener una solución de agua a largo plazo, y lo que estamos haciendo entonces es asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible en la operación para manejarlo y no tener que bajar la capacidad a un nivel de 24 diarios, que fue lo que más impactó al mercado. Bien, gracias don Víctor Vial por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Así que llegamos a la conclusión en lo que usted ha planteado de la necesidad de agua, porque la tenemos pero no la estamos utilizando como se debe, de que Río Indio es una necesidad urgente. Por ahí es el camino. Así es, Álvaro, una necesidad urgente, y es lo prudente si queremos que el canal de Panamá siga creciendo, y lo más importante también, si queremos seguir proveyendo agua al agua metropolitana, donde tenemos la mitad del país que depende del lago Gatún para su agua. Muy bien, gracias. Vámonos a cambio comercial, regresamos, y Chiriquí, y regresamos. Gracias.